Históricamente, el miedo es una herramienta de control. Pero en el interior de Estados Unidos, esta herramienta ha empezado a fallar. Lo que se observa hoy no es solo resistencia, es la transformación de comunidades enteras en estructuras de defensa y denuncia frente a la presión federal. El costo humano es una hipoteca para el futuro. Solo en Minnesota, el trauma infantil afecta ya a 200,000 víctimas. En Chicago, los reportes clínicos son devastadores. El 73% de los infantes en zonas de conflicto migratorio presentan cuadros de trauma agudo. Esta no es solo una crisis humanitaria, es una crisis de salud pública que definirá la próxima generación de estadounidenses. Pero aquí está el punto de inflexión. La comunidad ha pasado de la parálisis a la vigilancia inversa. En Filadelfia y en Los Ángeles, patrullas ciudadanas y sistemas digitales rastrean cada paso de los equipos tácticos federales. La demanda de una ley de visibilidad no es un capricho. Es la respuesta directa a un sistema que opera en las sombras, sin identificaciones claras y en el límite de la legalidad. Al detener a los pilares económicos de barrios como Pilsen o Aurora, la administración no ha silenciado el conflicto, lo ha judicializado. Estamos ante una maquinaria legal de demandas colectivas que no busca solo proteger individuos, sino sentar precedentes sobre la privacidad y el uso de la fuerza. Los despliegues territoriales que actualmente fracturan el mapa de Estados Unidos no solo son líneas logísticas. Detrás de estas operaciones se encuentran consecuencias humanas profundas e inevitables que afectan las raíces del tejido social. En la sombra de los centros de detención se vive un trauma silencioso que las estadísticas no logran capturar. Familias separadas en el umbral de una celda, comunidades enteras sumidas en un constante miedo. O sea, nosotros tenemos que unirnos, y esto es lo que se está viendo en este momento en Estados Unidos, de unirnos todos, sabiendo que a pesar de que el ataque principal es contra los inmigrantes, o uno de los ataques principales es contra los inmigrantes, nos impacta a todos, y no es como ningún esfuerzo de caridad o de como cosas así. Es para, o sea, si no hacemos eso, si no protegemos cualquiera de Estados Unidos, que sea migrante, que sea mujer, que sea negro, que está siendo atacado, o sea, luego te vienen te tocan la puerta. O sea, como que también vienen atacando los derechos de los activistas, o sea, como que los derechos básicos de la Constitución, al discurso libre. O sea, Alex Pretty, o sea, estaba defendiendo, y también Renee Good, y todos están defendiendo derechos básicos. Entonces es como que hay que entender eso como principio fundamental, que también vimos en varios otros momentos de la historia. En Minneapolis también el trauma silencioso de la infancia registra 217,000 menores testigos de detenciones parentales, una cifra que predice cicatrices generacionales. Chicago documenta un 73% de trauma clínico en la población pediátrica expuesta, mientras que clínicas de Los Ángeles reportan un 41% de aumento en ansiedad generalizada postoperativos. Estas no son solo estadísticas, son vidas fracturadas por el racismo estructural presente en la institucionalidad estadounidense. Vemos que solo sembran terror en nuestras comunidades y es un departamento del gobierno federal que solo se creó hace menos de 30 años. Entonces, es como la pregunta que me hizo antes también sobre el racismo y el rol clave que juega en la política migratoria. El Departamento de Servicio, o sea, de DHS, de la Seguridad de la Patria, se dice, es una organización, es un departamento del gobierno federal lleno de gente muy racista que están allí trabajando para poder implementar sus ideas racistas y tener la fuerza para poder hacerlo. El perfilamiento predictivo no hace distinción entre criminales y líderes comunitarios. En North Philly, al norte de Filadelfia, se registraron 14 detenciones de pastores, lo que representa un 23% del total. En Pilsen, Wisconsin, fueron detenidos 9 dueños de negocios, mientras que en Aurora, Colorado, se arrestaron a 7 organizadores comunitarios. Estas personas, lejos de ser una carga, aportaban al crecimiento económico,
contribuyendo con 2.1 billones de dólares al PIB nacional en 2025. Esta paradoja económica desafía la narrativa de la administración Trump, que ha presentado a los migrantes como una amenaza. Bueno, primero es muy obvio que de los principales que están siendo atacados hoy son los inmigrantes, pero también cuando viene cualquiera, o sea, que sea ciudadano estadounidense o no, a protegerlos, también los matan. Eso vimos con Reagan Good y Alex Petty, ¿no? O sea, ellos no son inmigrantes, o sea, además que son personas blancas en Estados Unidos que son, o sea, la clase más privilegiada, o sea, dentro del pueblo. A pesar de este escenario oficial, los datos económicos cuentan una historia completamente diferente. Los somalíes de Minneapolis, por ejemplo, tributan con 1.2 billones de dólares en impuestos. Entre tanto, en la ciudad de Pilsen, los migrantes generan 892 millones. Y en la región de East, le aporta 2.4 billones, superando incluso a sectores industriales locales sin importar su estatus migratorio. El trabajo no solo sostiene a estas comunidades, sino que actúa como un verdadero motor económico. Sin embargo, la política de deportaciones amenaza con frenar este dinamismo, desafiando la narrativa de aquellos que lo ven como una carga. La indignación generada por las políticas de inmigración estadounidense ha provocado una respuesta comunitaria masiva y multifacética. En Chicago se contabilizaron 450 millones de impresiones en redes sociales, mientras que en Los Ángeles, artistas locales recolectaron 3.2 millones de firmas en peticiones. En Minneapolis, la lucha llegó a los tribunales con una demanda federal colectiva que reunió 189 querellas por el uso excesivo de la fuerza, documentado en videos, y los cuales se han convertido en evidencia clave para las acciones legales. En tanto, la lucha continúa siendo ardua. El 67% de las querellas judiciales se fundamentan en evidencia visual, mientras que el 41% busca obtener órdenes de restricción operativa. Además, el 23% de los casos reclama indemnizaciones por negligencia médica en centros como Eloy y Otay. Actualmente, estos casos federales esperan su turno en la Corte, desafiando la legalidad de los métodos utilizados por ICE. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos priorizó 20 áreas metropolitanas que concentran el 78% de la población migrante del país. Estas zonas registraron aproximadamente 650,000 deportaciones desde importantes centros urbanos. A continuación, algunos de los casos más destacados. En Minneapolis-St. Paul, en el estado de Minnesota, se ejecutaron redadas en zonas industriales del norte. En el caso de Los Ángeles, en California, se concentraron operaciones en Koreatown y el East LA, mientras que en Chicago, Illinois, se desplegaron agentes en Pilsen y Little Village. En Denver, Colorado, estas acciones afectaron la zona multicultural de Aurora. En tanto, en Filadelfia, Pensilvania, las fuerzas del ICE operaron en North Philly. En el sur de Estados Unidos, las deportaciones fueron lideradas por Houston, Texas, y Atlanta, Georgia, concentrando el 67% de las detenciones de migrantes en la región. Texas, que registra 142,000 expulsiones anuales, tiene centros como Pearsall y Eloy, principales puntos de detención. Por otro lado, Georgia procesó 89,000 deportaciones desde Stewart Detention Center, una instalación que opera 24/7 y con capacidad para 1,900 detenidos simultáneos. En los primeros días de 2026, estas mismas áreas sumaron 69,000 arrestos adicionales. La coerción masiva no detiene la migración. Por el contrario, los ciclos migratorios perpetuos la redirigen e intensifican. 58% de los deportados de Houston reintentan cruzar por El Paso. 47% de los deportados de Atlanta retornan por McAllen, mientras que el 39% de los deportados de Denver enfrentan segundas deportaciones dentro de los 18 meses. Esta situación evidencia que la política actual perpetúa un ciclo de desesperación y riesgo, desplazando a más de 2 millones de personas por temor a los operativos, generando un clima de zozobra generalizada, según fuentes comunitarias, sumado a los 650,000 ya deportados. Mientras todo esto ocurre en el Capitolio estadounidense, senadores proponen una legislación dirigida a restringir fondos a los 14 centros de detención migratoria más letales, exigir auditorías obligatorias para cada muerte bajo custodia y prohibir en escuelas de las 20 áreas prioritarias las infames redadas al amanecer.
En este particular, los familiares de los 35 estadounidenses asesinados en los últimos 14 meses, desde Minneapolis hasta Pearsall, demandan una rendición de cuentas que vaya más allá de las simples cuotas de detención. Los despliegues territoriales están intensificando los flujos migratorios, generando una coerción masiva documentada que no resuelve los problemas que la narrativa oficial atribuye a la migración forzada. Tras el asesinato de Alex Pretty en Minneapolis, las agresiones contra la población estadounidense por parte de ICE continúan dejando en evidencia la violación sistemática de los derechos humanos. Entre estos derechos destaca la falta de acceso a la información, lo que pone en manifiesto el sesgo informativo de las plataformas digitales. Usuarios en redes sociales han denunciado las fallas en la cobertura de la muerte de Pretty, evidenciando la falta de transparencia y veracidad en los medios de comunicación privados e internacionales.